bueno, el tiempo de Navidad, como recordáis, hemos estado viendo acerca de Los Ángeles. Mi idea al principio era una semana a Los Ángeles, otra semana otra, pero al final hemos estado todo el mes de diciembre con el tema, bueno, el estudio que dio Lara cuando ya lo dio, que también fue sobre Colosenses, y hemos estado hablando acerca sobre Cristo, ¿no? Hemos estado hablando acerca de Los Ángeles, y es un tema siempre apasionante, el tema de Los Ángeles. Y si recordáis, antes de diciembre estuvimos durante varias semanas hablando acerca de un personaje que aparece en el libro de Proverbios, que es un personaje muy interesante y que cuanto más lejos de nosotros mejor, que es el necio. Estuvimos varias semanas con ese personaje, viendo algunas de las características, de las situaciones, de la personalidad que Proverbios nos enseña acerca del necio. Espero que hayamos de alguna forma visto lo que la palabra de Dios nos enseña para no hacerlo nosotros. Porque una cosa es ser una persona necia y otra cosa es hacer cosas necias de vez en cuando. Que nos quedemos en esa segunda parte, que hagamos cosas, todos hacemos cosas necias en un momento dado. Pero una cosa es hacer algo necio puntualmente y otra cosa es vivir de forma necia, que es a lo que Salomón está haciendo referencia en Proverbios. Otro de los personajes que aparecen en Proverbios, que es un personaje tragicómico, por decirlo de alguna forma, tragicómico. Tiene su parte de tragedia, mucha, pero también tiene su parte de comicidad, porque nos reímos mucho con lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de este personaje. Este personaje, como ya habréis entendido, es el perezoso. Y no me refiero al oso. No me refiero al oso, sino me refiero al hombre, a la mujer, que es perezosa. Es interesante la cantidad de información que Proverbios nos da sobre el perezoso. No solamente en Proverbios, en general en la Escritura. Cuando hablamos, por ejemplo, del necio, yo me he ceñido a lo que dice Proverbios, pero del necio se habla muchísimo. Igual pasa con el perezoso, con la persona perezosa. En nuestro argot, nuestro vocabulario, la persona floja, y fijaros que nos dice el diccionario que la pereza es esto, y define la pereza de la siguiente forma. La pereza, primera acepción, falta de ganas de hacer algo. Falta de ganas de hacer algo, es decir, no tengo ganas de limpiar, no tengo ganas tengo ganas de ir a la compra, no tengo ganas de ir al trabajo, no tengo ganas de ir a la piscina, no tengo ganas, la pereza, falta de ganas de hacer algo. El hecho de que una persona no tenga ganas de hacer algo, en un momento no pasa nada. O sea, yo no tengo ganas de limpiar, no pasa nada, un día no pasa nada, 2 días no pasa nada. Ahora, si eso se convierte en un hábito, en una persona que no tiene ganas de limpiar, en una persona que no tiene ganas de trabajar, en una persona que no tiene... ¿Qué? La roña se le acumula. Eso es, pues sí. Al final es un estilo de vida. Al final es un estilo de vida. Por eso dice el diccionario, falta de ganas de hacer algo. La segunda definición que da el diccionario es lentitud o descuido en las acciones o movimientos. Lentitud o descuido en las acciones, en fin, es la persona que anda a cámara lenta, la persona que se mueve a cámara lenta. Mi madre decía, cuando una persona era así, dice, y yo si fuera por la muerte nunca llegaría a la muerte. Pero ahí hay gente así. Sí, sí. Así que digamos, esta es la definición que da el diccionario. Falta de ganas de hacer algo y lentitud o descuido en las acciones o movimientos. Y cuando he dicho antes lo de que es un perfil tragicómico es por esto, porque nos hemos reído y también podemos llorar con lo que Proverbios nos enseña acerca de la persona perezosa. Venid conmigo al capítulo 6,
versículo 6 al 11. Capítulo 6 de Proverbios, versículo 6 al 11. ¿Quién lo quiere leer? Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y se sabe, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuánto has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Muy bien, fijaros que aquí Salomón nos da aquí como en otras partes de la Escritura, nos da aquí un contraste. En este caso, un contraste entre un animal y un ser humano. El animal que pone de ejemplo es la hormiga. Por cierto, Proverbios también habla mucho acerca de la hormiga. Proverbios habla también de ciertos animales, que quizá un día sería interesante también ver lo que la palabra de Dios nos enseña sobre los animales, que la Biblia habla mucho también de animales. Pero fijaros que aquí el contraste que hace Salomón es entre la hormiga, y la hormiga sabemos que son trabajadoras. Las hormigas son animales muy trabajadoras, muy diligentes. Aquí todo el verano Se llevan ahí, boom, boom, boom. tan chida como son, y el grano que lleva el puesto es más grande. Sí, es que ellos, sí. Y forman un camino y ahí van una tras de otra. Sí. Las hormigas ahorran para cuando llega el momento del invierno, que no pueden, no salen. Entonces ahorran para sí, efectivamente. Es un animal que tenemos que aprender de ello, en ese sentido de prudencia, de trabajo, de diligencia, de adquirir la comida para cuando hace falta, etcétera, ¿no? Y el contraste que hace Salomón es un contraste un poco difícil, porque no lo hace entre dos personas, sino entre un animal, y en este caso uno de los animales más pequeños que hay, pero con una diligencia y un trabajo tremendo, y el perezoso. Fijaros que ese es el contraste. En la hormiga siempre nos encontraremos, a no ser que te encuentres con una plaga de hormigas en tu casa. Yo recuerdo una vez, alguna vez lo he contado, en Puebla del Río, que estaba en casa de Eduardo Estefan, no sé si os acordáis, que por cierto os voy a visitar dentro de nada. Estuve en su casa. Yo no sé si tú me acompañabas aquel día, no sé si me acuerdo, y cuando llego a lo de los grillos, ¿te acuerdas? Y cuando llegamos a su casa estaba la puerta de la calle llena de grillos. O sea, imaginaos la puerta entera llena de grillos. Y ahora entramos en la casa y por toda la casa tenían grillos. Habían puesto en las ventanas toallas, cosas para que no entrasen las hormigas. En todo lo que tenían, salidero habían metido cosas. Pero los grillos era una plaga. Y el Ayuntamiento de Puebla del Río pues estaban intentando quitar la plaga y tal. Pero aquello era una película de horror. Menos mal que eran grillos, que no eran, pero claro, el grillo, pero es que las criaturas los tenían en la cama, lo tenían en el sofá, lo tenían en la cocina. Era tremendo. Yo nunca he visto una cosa así. Nunca he visto una cosa así. ¿Tú lo has visto? ¿De grillos también? Pues es tremendo. Pues, tremendo, pero me acuerdo una noche en la depuradora del Carnaval de Troya, que entré en la depuradora con la planada, ¿no? Y yo entré con el coche y iba al coche. Era una manta negra. Duró una sola noche, pero era una manta negra. Sí, muy tremendo. Pues imaginaros una plaga, pero una plaga de hormigas, ¿no? Ya no se verá la hormiga tan así, ¿no? Pero lo que la palabra de Dios nos dice sobre la hormiga siempre es positivo, siempre es positivo. Es que yo veo aquí una hormiga diferente, la que coge en el verano en la siega, a la que he tenido por ello está en mi casa, que tuve que comprar un aparato de estos, porque no se sabía por dónde salía, ni sabía hormiguero, pero era toda la cimera y la llenaba de vinagre, la llenaba de sal, y yo no sé por dónde salía, de esas niñitas. Sí, a nosotros nos ha pasado. Niñitas, eso. Pero aquí yo veo que lo que está
hablando de las hormigas, estas trabajadoras en el verano que recogen, porque esas minitas es que llegan a todas partes y dicen uno, pero ¿qué vas a comer aquí? Y aquí no hay nada que comer. Encuentran. Lo que pasa es que evidentemente no viven en el campo, viven en la ciudad también. Yo recuerdo un jueves que yo entré en el despacho, era en verano, creo que era julio, me parece, junio o julio. Entré en el despacho y en diciembre alguien me dio algún bombón, y lo metí en el despacho. Cuando vinieron a verme, alguien me dio un bombón y yo no me lo comí. Y lo metí en uno de los cajones. Pues eso fue en diciembre. Pues cuando llegó junio o julio, con la calor, entro en el despacho a las 5 de la tarde y me veo una hilera de hormigas y entraron. Estaba cerrado y esta chiquitita estaba desde la puerta, iban subiendo por la mesa y entraban estaban ahí, y abro la caja y estaba un montón de hormigas allí comiéndose el bombón. Si lo vieras de lado habría desaparecido. Pero porque el azúcar trae mucho ese tipo de hormigas. Pero lo más curioso es que el bombón estaba con su papelito. Estaba allí con... Sí. Ellas traspasan el papel. Sí, es el azúcar lo que las atrae. Pues aquí vemos ahora el contraste entre la hormiga que va buscando comida y el perezoso. El hombre flojo, la persona floja. Fijaos que dice, hay dos preguntas que son muy interesantes. En el versículo 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuándo te vas a levantar, hijo mío? ¿Cuándo te vas a levantar de tu sueño? ¿Hasta cuándo vas a dormir? ¿Cuándo te vas a levantar de tu sueño? Una cosa es dormir 8 horas, 7 horas, 9 horas, depende de cada uno. Y otra cosa es dormirte 15 horas. Y al día siguiente igual, y al día siguiente igual, y al día siguiente igual, y no hacer nada, ¿no? Entonces, esas son preguntas. Esto, como digo, es un sentimiento de risa, nos da risa, pero cuando tú vives con una persona que es una persona perezosa, cuando tú vives con alguien que no trabaja, es un problema. Una persona Es un problema. que tú la tengas al lado y sea una persona así que no trabaja, que no tiene ningún tipo de responsabilidad, es un problema Gordísimo. Eso no tendría cuando que no le dura el trabajo, porque un tren lo deja porque no desarrolla. Perezoso. Y la persona perezosa siempre está diciendo, para luego esto, para luego y para luego. Y eso. En esa línea que está diciendo Josefa, para luego, mira lo que dice el capítulo 19, versículo 24. Capítulo 19, versículo 24. Quiero leer. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. ¿Os imagináis la escena? Así, el autor lo engrandece, lo pone... Se significado en teatro, en películas. Sí. Hasta para comer. Sí. O sea, es lo que estaba diciendo ella antes. O sea, el perezoso no termina, ni siquiera aquí, el ejemplo que da aquí es el tema de la comida. O sea, que es un ejemplo extremo, porque todo el mundo come y aquí es como está agrandando el ejemplo de forma que no haga sonreír, pero el ejemplo es eso, es hasta en eso, ¿no? Hasta en eso, una persona que empieza pero nunca termina cosas, y hasta en el tema de la comida, ¿no? Mete su mano en el plato, pero cuando llega ya se cansa y ya no sigue comiendo. En el capítulo 26 nos dice lo mismo. Capítulo 26, versículo 15. Capítulo 26, versículo 15. Dice, es lo mismo. Mete el perezoso su mano en el plato. Se cansa de llevarla a su boca.
Así que fijaros que una de las cosas que encontramos también el perezoso es que si hace algo en ese sentido, algo tan simple como es la comida, no lo termina. No lo termina. Los perezosos normalmente no terminan lo que comienzan, por eso mismo, porque le dan pereza. Demasiado hecho como empezar algo. Demasiado hecho como empezar algo. Pero después no lo va a terminar. Y lo que estábamos hablando, lo que estaba diciendo antes Conchi, es de verdad, hermano, esto es yo he conocido a gente, y supongo que todos nosotros, he conocido a personas que son personas flojas, personas que son un problema en su casa, y sobre todo gente que están casadas, que tienen su responsabilidad de trabajar, de llevar dinero a su casa, de cuidar, y son personas que no dan un palo al agua, como nosotros decimos, porque se acostumbran a vivir, o bien que la mujer tiene que trabajar, o a vivir de los familiares, de los amigos, y dándose abrazos por aquí, y a lo mejor tienen un trabajo, el trabajo lo tienen 3 días, después, porque es que son gente que no tienen un trabajo fijo, siempre hay un problema en el trabajo, siempre pasa algo en el trabajo, y siempre es culpa de los demás, evidentemente, nunca es culpa de uno. Yo conozco a gente así, están en el trabajo un tiempo, son personas que no son responsables en ese sentido, y comienzan cosas, pero nunca la terminan. Opinión, el perezoso. Mirad, en este capítulo 26, vamos a leer, hemos leído un versículo, pero vamos a leer 2 o 3 más. Capítulo 26, versículo 13 al 16. ¿Quién lo quiere leer? 13. Capítulo 26, el mismo que tenemos ahora, versículo 13 al 16. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a la boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Muy bien. ¿Qué aprendemos aquí del perezoso? Hemos visto antes, en el versículo 15, con otro texto también, que el perezoso se vuelve en su cama, mete su mano en el plato y se cansa, pero también lo vemos en el versículo 13, lo vemos en el versículo 14, lo vemos en el versículo 16. ¿Qué aprendemos aquí del perezoso? En el versículo 13, ¿qué nos dice? Que vea al león que está en el camino. Que ver peligro en todos lados. Pero él no hace. Que ver peligro en todos lados y no quiere Está en la moverse de calle, su no casa. voy a salir porque Yo no voy a decir al león que Están primeramente en el camino, después en la misma casa. O sea, que yo no a la calle no salgo. Me quedo en mi casita que estoy móvil. Claro, lo más fácil es eso, veo el león, me quedo en mi puerta y no salgo. La pregunta es, ¿en las ciudades hay leones? Pero es que el león es metafórico en algún sentido. Ya. En las ciudades, a no ser que sea una calle de Sudáfrica o un sitio que haya, pero en un poblado, en un sitio, no hay leones. Pero este señor, el perezoso, dice: el león está en el camino, el león está en la calle, ¿para qué voy a salir? me quedo, cierro la puerta y me quedo aquí tan tranquila. Puede ser el león, puede ser la lluvia, puede ser la calor, puede ser que vayan a dar trabajo. Que me vayan a dar trabajo, ¿para qué voy a ir? O ayudar, ¿no? O sea, siempre hay un argumento, algún motivo para no salir. Aquí el motivo es un león, pero es el contraste que da el Salomón en ese sentido. Cualquier cosa puede impedir que el perezoso se vaya de su sitio de confort, y su sitio de confort es su casa. Pero es muy gracioso lo que dice, que como la puerta gira sobre su quicio, así el perezoso se vuelve en su cama. Sí, a un lado. Pero ya es diferente. No, todos nos volvemos de un lado para otro a lo largo de la noche. Sí. Fijaros después también lo que dice en el versículo 16.
En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. ¿Qué os parece? Él siempre buscará para seguir en su plan, en su pereza. Y además de verdad son sabios, porque son sabios para no hacer nada. No, y para justificarse. Exacto. Para decir, me pasa esto y todo otro, o la empresa es así asado, o no lo puedo hacer, o ¿qué? ¿Sabes? Me exigen, me quieren manía. Me exprimen. Sí. Por muchas excusas que no lo quiero decir. Pero es interesante ese comentario que acaba de decir Conchi, es interesante. En realidad, aunque Proverbios nos dice que el perezoso no es sabio, ¿verdad? Pero en un sentido, hay una parte de la vida del perezoso que es tremendamente sabia. Tú lo acabas de decir. Sí, sí. No hacer nada. No hacer nada. ¿Qué arte tiene esta persona? ¿Cómo lo hace para no hacer nada? Pues eso. Tiene un máster. ¿Cómo no hacer nada? Eso hay que valer, ¿eh? Hay que valer. Y sin embargo, creo que aquí nos está diciendo que esa persona, el perezoso al final, en su propia opinión es sabio. Evidentemente, claro. La propia opinión es en la persona orgullosa, soberbia, que se cree mejor que los demás, que piensa que conoce mejor que los demás. En su propia opinión es sabio, claro. Y piensa que es más sabio que 7, que es una buena cifra, que 7 que sepan aconsejar. Es decir, el perezoso no recibe consejos. El perezoso no reflexiona en nada, no tiene tiempo para reflexionar. El perezoso no se esfuerza para adquirir sabiduría. Para adquirir sabiduría una persona tiene que esforzarse, tiene que leer, tiene que buscar, tiene que buscar al Señor, leer la palabra, leer libros, etcétera, ¿no? Buscar el consejo de personas con más experiencia, con más madurez. El perezoso no se esfuerza ni siquiera para eso, para adquirir sabiduría. Y el perezoso no es consciente de lo flojo que es. Cuando tú estás en una familia y tú eres un chico flojo, un hombre flojo, una mujer floja, toda tu familia lo sabe. Toda tu familia sabe, es floja. Es floja. Toda tu familia sabe que una persona, menos tú, que estás ahí, estás viviendo, digamos, del cuento de los demás, de tu propia realidad, a base de los demás. Todo el mundo sabe que tú eres una persona que no le gusta trabajar, que no hace las cosas, menos esa persona, que habría que ver realmente si no lo sabe. Porque si le pasa como al menos yo veo el trabajo y me voy y me vuelvo, sí, y así no quiero trabajar, quiero complicarme la vida. Yo recuerdo hace mucho, no sé si tú te acuerdas, o Pepe, porque no sé si tú estabas en el campo y no sé si tú veías por la noche, pero había una serie hace ya muchos años que a mí me entusiasmó, una serie muy buena que se llamaba El Juncal. Juncal, ¿os acordáis? De Paco, eso es. Eso es. Juncal, para mí esa serie era de mucha calidad. ¿Tú te acuerdas? Contaba la historia de un torero. Eso es, contaba la historia de un torero aquí en Sevilla. Contaba la historia de un torero en Sevilla y contaba su vida. No daba un palo de agua. Juncal era una persona que vivía a costa de los demás. Elegante, con su forma de hablar, se tomaba su copita, su esto, pero siempre de la base de la gente. Siempre de la base de la gente. Adiós, Pili. Y ese tipo de personaje, una persona que había sido torero, pero que hacía ya años y además agrandaba su palmarés, vivía a costa de los demás, pero no daba un palo al agua. Pues ese perfil de personas los hay. Personas que se relacionan con los demás, que hacen cosas con los demás, pero no dan un palo al agua. Y hay el técnico de la subvención. Y el técnico de las subvenciones. Sí, que sabe a qué puerta llamar, qué ventana hay, qué escrito hacer. Sí, efectivamente. Y a veces son inteligentes. La cosa que a veces... Muy inteligentes. Porque yo estoy acordándome, yo me acuerdo cuando era adolescente,
que había una familia que el padre flojo, pero el siguiente, y la esposa trabajadora, enfermera, siempre estaba trabajando y tenía 3 niños pequeños. Y mi padre en el terreno tenía una casa pequeña y la dejaba para vivir ahí. Y este hombre tenía títulos, máster, no sé qué, pero no trabajaba nunca trabajaba. Y yo me acuerdo un día estar siguiendo a mi padre en el campo, diciendo cómo debería llevar su campo. Y yo tenía como 15 años acordándome de este hombre, mi padre lo va a pegar. Es que estaba diciendo, él nunca había vivido en el campo y está diciendo, tú deberías hacerlo así, ¿por qué lo haces así? Sería mejor así. Y mi padre intentando mantener la paciencia y todo por amor de su esposa, porque la esposa trabajaba sin parar y este hombre que tenía título no trabajaba, ni trabajaba por mi padre, está viviendo gratis en la casa. Yo, si no cobro, no me acuerdo, 25 por hora, yo no trabajo en ese trabajo, porque yo valgo más. Y dijo, ¿qué? Sí, eso también hay algunos Sí. que... Pero no, porque que está muy preparado, pero flojo. Y otros que quieren vivir nada más que a costa del Sí, gobierno. vivía. Ya dio la subvención. Porque yo ¿Sabio no era? Que le dijo un día, dije, pero que la gente yendo a coger naranjas, que ahí las fresas, pues que te vas a jubilar y llega, después no vas a tener nada. Y me contesté, yo trabajé hace ya mucho tiempo, porque había agotado ya todas las ayudas. Y digo, ¿qué te van a dar a ti cuando te jubiles? Dice, si me dan, yo ya he dicho que ahora desde aquí para adelante el gobierno me tiene que pagar, yo ya no trabajo más. Sí, sí. Lo hay. Sí, que el gobierno le tenía que pagar y Mira, no iba a trabajar ya más. Esta mañana he pasado yo como me he levantado temprano, he tenido que venir al ayuntamiento para arreglar aquí al almacén municipal. Bueno, pues venía de regreso y la oficina de la Seguridad Social, así, para sueldo mínimo vital. Y todos, como somos de Utrera, pues todos nos conocemos. Y sabemos más o menos de eso. Y cuando tú ves las caras y ves las personas, tú dices, son personas que están en un trabajo y están 3 días y a los 3 días le dicen vete porque no saben ni para estar contigo. Que ahora van a arreglar el sueldo mínimo vital. Que sí, tienen sus derechos, tienen sus cosas, pero que hay alguna cosa que... Sí. Mira lo que dice en el capítulo 19, versículo 15. ¿19? Sí, capítulo 19, versículo 15. ¿Quién lo lee? La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Uy, fijaros con este versículo, fijaros, dejadlo aquí, ¿no? La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente, es decir, el que no trabaja, la persona padecerá hambre. Mirad lo que dice en el capítulo 20, versículo 4. Capítulo 20, versículo 4. ¿Quién lo lee? El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá, pues, en la siega y no hallará. Muy bien, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma, la persona que está en sueño, padecerá hambre. Y ahora nos dice, el perezoso no hará a causa del invierno. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que pedirá pues en la siega y no hallará, porque no ha trabajado en invierno. Y mira lo que dice en el capítulo 24, versículo 30 al 34. Capítulo 24, versículo 30 al 34. Del 24 del Capítulo 24, del 30 al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré
y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Fijaros, hermanos, que los 3 textos que hemos leído, los 2 versículos anteriores y este texto que acabamos de leer, nos dice una cosa que es importante, que pensemos en ello. El perezoso nunca prosperará. El perezoso nunca prosperará. Porque no va a trabajar en invierno, no va a hacer tal cosa, está en su casa y deja que la hierba y la suciedad se vaya criando, no lo va a arreglar, y van a crecer los espinos, las ortigas, etcétera, etcétera, y su casa va a ser pues una pequeña selva, porque no lo está arreglando. En este sentido, pues lo que nos está diciendo aquí el autor de Proverbios es que eso, la persona que no trabaja, que no hace nada, la persona perezosa nunca en su vida nunca prosperará, nunca tendrá iniciativa para prosperar. No sé si lo habéis oído alguna vez, pero a diferencia de lo que podemos pensar que una persona que no trabaja, que no hace nada, que es un perezoso, dices tú a lo mejor que buena vida. Mal, porque físicamente se deteriora mucho más rápido que una persona trabajadora. Porque todo, su mente, todo se deteriora muchísimo más. A mí me ha ocurrido de estar muy cansada y de costarme la vida de decir, pues mientras menos tengo que decir, ya me voy a poner en pie, porque si no, porque es que el tiempo todavía te hace que te quedes más tiempo. Te echas en el sofá y dices tú, otro ratito, y es como, y después te cuesta más trabajo. Y es físicamente, los médicos te lo pueden decir, que una persona que está siempre tumbada, siempre se deteriora su organismo. Pero puede ser que perezoso sea perezoso para trabajar, pero no perezoso para moverse de un lado para otro. No, normalmente sí. La persona que es floja es de los que le gusta estar todo el día viendo la tele, todos los días sentado en el sofá, todos los días. ¿Verdad que algunos? Por eso digo, porque el que me contestó a mí ese pone muchas fotos en el gimnasio. Así, como que no las pesa con otro, así que... No, se puede dar el caso, como dice Conchi, y de hecho se da, el caso de personas que están en su casa y no salen. Hasta para eso son perezosos, ¿no? Y a lo mejor te salen cuando no tienen más remedio, a acompañar a comprar algo con la mujer cuando ya la mujer se enfada, o sus hijos, en fin. Pero son personas que están en su casa. Claro, cuando tú no mueves tu cuerpo, eso se nota. Y cuando tu mente no trabaja, también se nota en todos los aspectos. Dios no ha dado un cuerpo, un alma, un espíritu, y nos ha dado una mente, todo eso hay que trabajarlo. Entonces, en el momento que una persona se queda, incluso cada vez le va costando más, porque se va acostumbrando a eso. Pero también es verdad que hay personas que son flojas, que salen de su casa. Son personas que llegan a lo mejor a la tasca, como se decía antes, o al club social, o a la peña bética o sevillista, o a un sitio, se coge su avellanita o su altramunce, se pone a hablar con alguien, se lleva toda la mañana ahí. La mujer está trabajando, se lleva toda la mañana y al menos se gasta pues 4 euros. Pero se lleva ahí toda la mañana, y si puede, los demás se lo pagarán. Lo que pasa es que los demás ya lo van conociendo, pero entonces se lleva ahí y no está en su casa, pero es lo mismo, porque sale de ahí al bar. Y después a las 1:30 a las 2 vuelve otra vez, cuando ya para la comida, vuelve a su casa. Entonces, esas son formas de vida. Y hay mucha gente que enmascara esta vez con la depresión. Yo conozco mujeres, es que me encuentro mal, es que estoy muy deprimida, y simplemente es que no han querido trabajar en su vida y se conforman con lo poquito que tienen, porque siempre están, y dentro de que, claro, no basta deprimida, que es que todo ya contado, por Dios, la alegría. Entiéndeme, que es que hay gente que es que enmascaran también con la depresión. Desgraciadamente hay depresión que no, que hay gente que se deprime y se deprime de verdad, pero se enmascara también.
De hecho, hubo un tiempo que a mí me llamó mucho la atención que cuando preguntaba a mujeres, fue una moda, aquello lo vi yo como una moda, le preguntaba a mujeres cómo le iba a hacer el embarazo. No, es que el médico me ha dicho que tengo fibromialgia. Todas las mujeres en aquella época tenían fibromialgia. Y yo, esto no es normal. O sea, habrá mujeres que sí, que tengan fibromialgia, pero fue una etapa en la que cuando iban al médico, mujeres que a lo mejor, por los motivos que sea, pues no tenían aliciente en la vida, estaban pasando por una etapa de su vida muy mal o no habían perdido el sentido de... porque era la edad esta típica, la edad que cumplen las mujeres los 60, ¿sabes? Esa etapa. 50, 60. Y le preguntaba y le decía, no, es que el médico, es que tengo fibromialgia. Yo, por ejemplo, a mí me diagnosticaron la fibromialgia dos reumatólogos distintos. Pero yo no tengo los síntomas que tiene mucha gente. Pero para mí era que cuando iban con ese poquito de depresión, de que estaban pasando por una etapa de su vida que estaban mal, y el médico, por el diagnóstico, no, es que usted tiene fibromialgia, y se la ventilaba, se la quitaba de en medio. Porque además es una enfermedad que no se puede... que no tiene... no es tangible, no es palpable. Entonces, bueno, ¿y qué tomo? No, tomo usted paracetamol. Y yo, más de una y de dos, más de una y dos y de tres. No, es que tengo fibromialgia. No, es que no puedo porque tengo fibromialgia. No, es que... Y yo digo, bueno, entonces esto que los médicos no saben cómo encauzar esta problemática de una etapa de la mujer en la que a lo mejor está menopáusica, está con un poco de depresión y ahora ya te ponen la etiqueta de... Le añaden dos cosas. Eso, la menopausia que siempre conlleva una serie de dolores concretos. Y después, yo no sé a los demás, pero a mí me pasa. Si además se meten en la cama, yo es que como no duermo bien, pero como me quede mucho tiempo en la cama, me levanto, me duele hasta la pestaña, claro. Entonces, todo eso, claro, tú vas al médico, es que me duele, porque claro, te has llevado tus 14, no, 18 horas en la cama. Me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Y encima estoy deprimida, estoy triste. Claro, fibromialgia y paracetamol por un tubo. Toma, ya está, esta es la solución. Bueno, también son enfermedades de la época en la que vivimos. De la época en la que vivimos. Eso era impensable. Claro. En los últimos 20 años. Es que son situaciones de etapas que la mujer vive, en las que por los motivos X son circunstancias que ya ella a lo mejor han perdido el norte, se sienten deprimidas, no le tienen sentido, han perdido el sentido de la vida o lo que sea, ¿no? Situaciones, circunstancias familiares, y se han metido en ese hoyo en el que no hay un diagnóstico verdaderamente que te diga o que te puedan o que te sepan guiar, sino que ya te ponen, te encasquetan de un fibromialgia y vete a tu casa y bueno, y ya está, y siéntate porque claro, porque te duele todo. Entonces, ¿qué hacemos? Y además obliga a que la familia la entienda. Eso, claro, no, es que me duele, no, es que... llega un momento que eso machaca a la persona y machaca todo lo que tiene alrededor. Bueno, familia, hoy hemos visto que hemos visto acerca del perezoso, hemos visto que el perezoso es alguien que no comienza nada, hemos visto que el perezoso se cree su propia excusa, y como el tema de los leones, etcétera, que no va a recibir consejos. Hemos visto que el perezoso también no prosperará nunca. Y así, aquí nos vamos a quedar. La semana que viene, pues, continuaremos con esta figura tan importante que aparece en Proverbios y que tristemente mucha gente vive esa realidad también, el perezoso. Así que lo dejamos aquí y la semana que viene continuamos con el estudio.
¿Algún comentario?